¿Alguna vez has sentido que hay algo oscuro observándote incluso en los lugares más seguros? Esa sensación inquietante que te hace mirar por encima del hombro. Esta es la historia de un joven que, al explorar un oscuro rincón de Internet, descubrió secretos que nunca debió conocer y se vio arrastrado a un mundo de terror. Javier era un estudiante universitario apasionado por los misterios de Internet. Le gustaba navegar en Reddit, buscando historias paranormales y teorías conspirativas. Una noche, mientras exploraba un subforo oculto del que un amigo le había hablado, se topó con un hilo titulado "No sigas leyendo si quieres dormir tranquilo esta noche". Intrigado, Javier abrió el post. El usuario que lo había publicado era un perfil anónimo, sin información ni historial. El post empezaba con una advertencia: si llegaste hasta aquí, sigue leyendo bajo tu propio riesgo. Una vez que lo leas, no hay vuelta atrás. Javier rió entre dientes, pensando que solo era una táctica para asustar. Sin embargo, siguió leyendo. El post relataba la historia de un joven que había encontrado una serie de instrucciones en Reddit, un ritual para abrir la puerta y ver el otro lado. Se decía que era un juego peligroso, algo que no debía tomarse a la ligera. Según la historia, el ritual incluía 3 pasos que debían realizarse en la oscuridad y en completo silencio. El último paso era mirar al espejo mientras se susurraba una frase en un idioma antiguo. Esto es ridículo, pensó Javier, pero sentía una curiosidad insaciable. El post terminó con una advertencia final: a veces, la curiosidad mata. Si decides seguir los pasos, prepárate para lo que venga después, pues ya no serás tú mismo. Javier decidió intentar el ritual, aunque sin mucha convicción. Esto es solo un juego, se dijo a sí mismo mientras apagaba las luces de su habitación. Encendió una vela, como indicaban las instrucciones, y se colocó frente al espejo, siguiendo cada paso al pie de la letra. Cuando llegó al último paso, susurró la frase en el idioma extraño, riéndose por lo bajo. Pero en cuanto terminó, sintió un cambio en el aire, como si el espacio a su alrededor se volviera denso y opresivo. La vela parpadeó, y en el espejo, su reflejo parecía distorsionado, como si no fuera el mismo el que lo miraba. Con un escalofrío, Javier se dio cuenta de que algo no estaba bien. Apagó la vela rápidamente y encendió las luces, pero cuando miró de nuevo al espejo, su reflejo no lo imitaba al instante, como si estuviera desfasado. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Cada noche, Javier se despertaba con la sensación de que alguien estaba en su habitación, observándolo. Escuchaba susurros en la oscuridad, un murmullo lejano que parecía salir de las sombras. Su reflejo en el espejo seguía actuando de manera extraña. A veces lo veía moverse ligeramente cuando él estaba quieto, o lo miraba con una expresión de odio y malicia que no podía reconocer como suya. Una madrugada, mientras navegaba desesperadamente en Reddit buscando respuestas, encontró un mensaje directo de un usuario anónimo. El mensaje decía: "Lo encontraste, ¿verdad? Ahora, él te ha visto". Confundido y aterrado, Javier respondió al mensaje, preguntando quién era él. La respuesta llegó rápidamente: "Tu reflejo ya no es solo tuyo. Ahora es su hogar. Y cada vez que lo miras, él se adentra un poco más". Javier sintió el horror invadirlo. ¿Podía ser cierto? Intentó evitar el espejo, pero en cada superficie reflectante, ventanas, pantallas apagadas, incluso en el agua, veía su reflejo observándolo, cada vez con una expresión más siniestra. Finalmente, decidió cubrir todos los espejos de su casa. Sin embargo, los extraños susurros continuaban. Cada vez que intentaba dormir, sentía una presencia en la oscuridad, respirando justo al lado de él. Las sombras en su habitación parecían cobrar vida, tomando formas que lo rodeaban en la penumbra. En una noche particularmente oscura, se despertó a mitad de la noche y sintió una fuerza que lo paralizaba. Quería gritar, pero su voz no respondía. Frente a él, en la penumbra, su reflejo estaba mirándolo, pero no desde el espejo, sino parado al pie de su cama, con una sonrisa torcida y ojos completamente oscuros. "Ahora estamos completos", susurró la figura con una voz fría que resonaba en su mente. Javier intentó moverse, pero no pudo. Sentía como esa sombra lo absorbía,
como si estuviera perdiendo algo esencial de sí mismo. Cuando finalmente pudo reaccionar, se encontró solo en su habitación, jadeando y con el corazón acelerado, pero algo había cambiado. A la mañana siguiente, al mirarse en el espejo, notó que sus ojos parecían distintos, como si algo extraño lo mirara desde el fondo de su propia mirada. Los amigos de Javier notaron el cambio, pero él nunca pudo explicar lo que le había ocurrido realmente. Desde entonces, evitaba los espejos y vivía con la sensación de que algo más habitaba en su cuerpo. Pasaron semanas y Javier continuó sintiéndose cada vez más desconectado de la realidad. Las risas de sus amigos le sonaban lejanas, como ecos de un tiempo que ya no podía alcanzar. Comenzó a buscar ayuda, visitando a médicos y terapeutas, pero cada consulta terminaba igual, el médico asegurando que no había nada físicamente mal con él, que solo era un periodo de ansiedad que pasaría. Sin embargo, Javier sabía que no era así. Una noche, desesperado y sintiéndose atrapado, decidió regresar al hilo de Reddit. Buscó el post original y leyó cada comentario en busca de respuestas. Uno de ellos llamó su atención. Si has completado el ritual, la única forma de romperlo es regresar y realizar un contrarritual, pero esto no es algo que debas hacer solo. El usuario anónimo que había publicado el comentario dejó un número de contacto, un correo electrónico donde podía ser localizado. Sin pensarlo dos veces, Javier escribió un mensaje. En el correo, explicó lo que había pasado y le preguntó al usuario cómo podría deshacerse de la presencia que lo acechaba. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de esperanza y terror. Si alguien más sabía lo que estaba sucediendo, quizás podría ayudarlo. Días pasaron sin respuesta y la ansiedad de Javier se intensificaba. Cada vez que se miraba al espejo, el reflejo parecía burlarse de él, mostrando una mueca grotesca. Las sombras en su habitación se hicieron más densas y la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Una noche, mientras se preparaba para dormir, decidió que no podía esperar más. Salió de su casa y se dirigió a la dirección de un conocido ocultista que había escuchado hablar. Sabía que debía actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar, la mujer que le abrió la puerta era anciana, con una mirada penetrante que parecía ver a través de él. Sin dudarlo, Javier le explicó su situación. La mujer asintió, pero su rostro se tornó serio. Lo que hiciste es peligroso, dijo con voz temblorosa. Tu reflejo ha tomado un camino oscuro. Necesitamos hacer el contrarritual lo antes posible. Juntos, se prepararon para el ritual. La mujer le explicó que debía recitar una serie de palabras en un círculo de sal, mientras ella entonaba su propio canto. Javier se sentía nervioso, pero también aliviado de estar haciendo algo para detener el tormento. Cuando comenzaron, la habitación se oscureció aún más y el aire se volvió pesado. Javier podía sentir que algo lo observaba desde las sombras, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. La mujer comenzó a recitar las palabras y Javier la siguió, sintiendo que la tensión aumentaba con cada sílaba. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era su propio grito, pero no había sido él quien lo había emitido. El sonido provenía del espejo que estaba en la habitación. Javier se volvió hacia él y vio su reflejo, que ahora estaba cubierto de una niebla oscura. El rostro que veía era una versión distorsionada de sí mismo, con una sonrisa que no era suya, pero que lo miraba con un odio indescriptible. La mujer aumentó la velocidad de su canto, y Javier sintió que la energía a su alrededor comenzaba a chisporrotear. Las sombras se retorcían y danzaban, tratando de resistirse a lo que estaban intentando hacer. De repente, el reflejo en el espejo alzó una mano, como si intentara salir. Javier se quedó paralizado de terror, incapaz de apartar la vista. «Mira hacia el espejo», gritó la mujer. «No dejes que te atrape». Con todas sus fuerzas, Javier concentró su mente en el ritual, intentando recordar que su voluntad era más fuerte que la sombra que lo acechaba. La mujer finalizó el canto, y un rayo de luz iluminó la habitación, dispersando la oscuridad que lo rodeaba. Un estruendo resonó, y el espejo se rompió en 1000 pedazos. La presencia que lo había atormentado se desvaneció con un grito agudo, y Javier sintió una oleada de alivio recorrerlo. Al mirar a su alrededor,
La habitación había recuperado su luz normal y la sensación de opresión había desaparecido. Sin embargo, Javier sabía que las cicatrices de su experiencia lo acompañarían por siempre. Había aprendido que a veces lo desconocido no debe ser explorado y que las sombras pueden ocultar secretos que es mejor no descubrir. Aunque había logrado escapar, el eco de su reflejo distorsionado permanecería en su mente, recordándole que siempre habría un lado oscuro al que jamás debería volver a mirar. La conclusión es que a veces la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros. Javier nunca olvidará lo que sucedió y, aunque se siente libre de la sombra que lo perseguía, su vida nunca volvió a ser la misma. Aprendió que algunas puertas deben permanecer cerradas y que lo que se encuentra en la oscuridad puede ser más real de lo que imaginamos.